El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quedó el día de hoy a un solo voto de despenalizar el aborto en Chiapas, pero ordenó al Congreso local legislar en ese sentido y le dio como plazo a más tardar el 30 de junio del próximo año, es decir, antes de que se concluya su primer periodo de sesiones del 2025. En su proyecto para revisar la constitucionalidad del artículo 181 del Código Penal de Chiapas, impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ministro ponente Luis María Aguilar Morales propuso extender la invalidez sobre los artículos 178 y 183, pero el primero obtuvo 5 votos a favor y el segundo 7, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada que se requería para ese efecto. El 183, que quedó a un voto de ser anulado, señala que a la mujer que voluntariamente practique o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará en términos a lo dispuesto por el artículo 70 de este código. Votaron en contra de echar atrás ese artículo la ministra Yasmín Esquivel Moza, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sin embargo, por mayoría de votos se aprobó invalidar el artículo 181 del Código Penal de Chiapas, que permitía interrumpir el embarazo solo bajo 3 causales. El primero por ser un producto de una violación, el segundo que la vida de la mujer corra peligro o el tercero que existan alteraciones genéticas fetales graves. A favor del parámetro de constitucionalidad que determina que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen el derecho constitucional y convencional de interrumpir el embarazo. Ello es indispensable para garantizar sus derechos a decidir libremente, a su dignidad, a perseguir un plan y proyecto de vida, a la autodeterminación, a la autonomía corporal, así como la salud tanto física como mental. Por estas razones considero que una norma que tenga por objeto criminalizar la conducta del aborto consentido es una limitación innecesaria y desproporcionada a dichos derechos y contraria al ordenamiento constitucional. De ahí que concuerdo con el proyecto en concluir con la invalidez del artículo impugnado. Ahora bien, aunque comparto la metodología relativa a analizar este artículo como parte de un sistema normativo que prevé el delito de aborto en la entidad, estimo que este sistema se conforma por todas las disposiciones que integran el capítulo 6 relativo al delito del aborto, puesto que todos ellos están confeccionados sobre la lógica de criminalizar esta conducta. En este sentido, en mi opinión, a la propuesta del proyecto que incluye dentro del sistema normativo los artículos 178, 181 y 183, deben sumarse los artículos 179 y 180. Todas estas disposiciones determinan el tipo penal del aborto, sus modalidades, consecuencias, sus eximentes, así como su sanción. Debido a esto es que todos estos artículos se complementan entre sí y están en íntima e indisoluble relación para determinar el alcance del delito del aborto en el estado de Chiapas, por lo que deben analizarse integralmente a efecto de dilucidar la cuestión efectivamente planteada. Bajo estas consideraciones, y si bien no están impugnando todas las disposiciones que integran el sistema normativo del delito de aborto, desde mi perspectiva este sistema comparte el mismo vicio, el cual se refiere a dicha normativa en su conjunto, parte de la premisa de criminalizar el derecho constitucional de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir. Por esta razón adelanto que cuando analicemos el apartado de efectos votaré por la invalidez de todo el capítulo 6 del Código Penal para el estado de Chiapas. Ello porque desde mi óptica el artículo 178 define el delito de aborto que en lo que importa excluye de manera tajante la posibilidad de que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan voluntariamente decidir su interrupción. Por su parte, el artículo 179 sanciona la asistencia médica en la interrupción voluntaria del embarazo con pena de prisión y la suspensión de la profesión, cargo u oficio, lo que niega la posibilidad de que la mujer o la persona con capacidad de gestar acceda a este derecho de manera segura, a través de la asistencia de personal sanitario, lo que limita su derecho a decidir y podría poner en grave riesgo su vida, salud e integridad. Ahora, el artículo 181, impugnado, clarifica la intención del legislador de criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo porque prevé, bajo ciertas circunstancias,
que el aborto no será punible, tales como cuando el embarazo sea consecuencia de violación, cuando la madre esté en peligro de muerte o el producto sufra alteraciones genéticas o congénitas. A diferencia del proyecto, considero inconstitucional esta norma porque, como ya se ha establecido por esta Corte, circunstancias como las establecidas en el artículo impugnado no revelan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino solamente excluyen la aplicación de la pena. Así, la expresión que refiere que no es punible el aborto constituye una afectación al derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ya que a pesar de descartar la aplicación de la pena, considera el aborto como un delito y a las mujeres y personas con capacidad de gestar que realicen esta conducta al menos como responsables. Y esa criminalización es la que puede generar circunstancias que incluso ponen en peligro su integridad personal, salud o su vida. Por otro lado, coincido plenamente con lo establecido en el proyecto en relación con el artículo 183. Transgrede el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a tomar decisiones relacionadas con su vida reproductiva al criminalizar el aborto voluntario o consentido de manera absoluta, de modo que esa regulación no deja espacio para que dichas personas puedan ejercer sus derechos reproductivos y determinar su proyecto de vida libres de discriminación y perjuicios de género. Finalmente, podría pensarse que la postura que invalida todo el sistema normativo del delito de aborto podría obstaculizar la persecución de ciertas modalidades del delito de aborto que lesionan el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a ejercer su autonomía, como es el caso del aborto forzado. Sin embargo, ello no es así, dado que existen otros tipos penales en los cuales esta conducta podría encuadrarse en tanto el legislador, en uso de su libertad configurativa, tipifique esta conducta acorde con el parámetro constitucional para el que se ha establecido en relación con el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir. Recordemos que el aborto forzado constituye una de las formas de violencia de género y ha sido considerada por diversas instancias internacionales como el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, como una forma de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Por estas razones, considero que el sistema de normas que penaliza el aborto, establecido en el capítulo 6 del Código Penal de Chiapas, debe ser invalidado en su totalidad. Este sistema parte de la premisa errónea de criminalizar el aborto, incluso en casos donde la Constitución, como ya lo ha reconocido este alto tribunal, protege el derecho de irrumpir el embarazo. Esta criminalización vulnera de manera innecesaria y desproporcionada los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, afectando su libertad de decidir, su dignidad, su autonomía corporal, su derecho a desarrollar sus proyectos de vida y su salud e integridad física y mental. Además, estas normas perpetúan perjuicios y estereotipos de género que buscan castigar a quienes deciden no ser madres. Como he señalado en ocasiones anteriores, las leyes, al formar parte de una realidad compleja, transmiten mensajes que influyen en el comportamiento de las personas, promoviendo ciertos valores que sustentan estos prejuicios. Este asunto representa una oportunidad para asegurar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en Chiapas puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos, libres de obstáculos y de manera segura. Por ello, en cumplimiento de nuestra obligación constitucional, votaré a favor del proyecto. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministra Esquivel. Gracias, ministra presidenta. Aquí en este asunto, el precedente es un amparo en revisión 438-2020, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó conceder el amparo a la quejosa y declarar inconstitucional parte del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas en la porción normativa que señala si éste se verifica dentro de los 90 días a partir de la concepción. En cumplimiento a este amparo, el Congreso del Estado de Chiapas efectúa una reforma en la cual eliminó la porción normativa ordenada en el amparo por la primera sala,
cumpliendo de esta manera lo que se mandató en la Ejecutoria Federal. Ahora bien, en el proyecto que nos presenta el ministro Luis María Aguilar, se analiza la norma impugnada junto con el artículo 178 y 183 del Código Penal Local, que no fueron impugnados. Tampoco fueron reformados en el decreto que se impugna. Por ello, considero que independientemente de coincidir con algunas de las consideraciones del proyecto, fundamentalmente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, en este caso yo estoy en contra del proyecto porque el legislativo chiapaneco cumplió puntualmente con lo ordenado en la ejecutoria de la primera sala. Por otra parte, considero que no se trata de un sistema normativo que tenga como alcance invalidar oficiosamente los artículos 178 y 183 del Código Penal, e inclusive señala que por una omisión legislativa, y me parece que no existe ningún mandato constitucional que obligue al legislador a hacerlo en este sentido. Finalmente, toda vez que se le ordenó en el amparo ya referido por la primera sala al Congreso local eliminar esta porción normativa que señalé, y eso fue lo que hizo el Congreso local, yo me apartaría del proyecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo voy en aspectos preliminares. Pues estoy de acuerdo separándome de algunas consideraciones y consideraciones adicionales, como lo hice en la 148 de 2017. Y en el estudio de constitucionalidad del 181 voy a favor de la invalidez con otra metodología, separándome de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales que haré valer en un voto concurrente. Tome votación, por favor. Sí, señora vicepresidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor con un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara. A favor de la propuesta con las salvedades anunciadas y separándome de los párrafos 50, 51 y 65 y anuncio un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra del proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor del proyecto y adicionalmente por la invalidez por extensión de los artículos 179 y 180. Señor ministro Vidal Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor por consideraciones distintas y anuncio voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto, apartándome de consideraciones y con consideraciones diferentes que haré valer en un voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de En Ayala. esta parte, de acuerdo con el proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto con las salvedades señaladas y con voto concurrente. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncia voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carrancá con salvedades y en contra de los párrafos 50, 51 y 65 y anuncia voto concurrente. La señora ministra Ortiz Alf también se pronuncia por la invalidez por extensión. El señor ministro Pardo Rebolledo por consideraciones diversas con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat en contra de consideraciones con diversas y anuncia voto concurrente. La señora ministra presidenta Piña Hernández con salvedades precisadas y anuncia voto concurrente. Voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza. Gracias. Pasaríamos al capítulo de efectos. Ministro ponente, por favor. Sí. En el considerando octavo, se propone declarar la invalidez también y por extensión de los artículos 178 y 183 del Código Penal para el Estado de Chiapas, porque ambos preceptos forman parte, como se explicó previamente, del sistema normativo al que pertenece el artículo 181 impugnado y por lo tanto al pertenecer al mismo sistema se considera que deben invalidarse para poder darle sentido
concreto a esta invalidez propuesta del 181. Y por lo tanto, se propone que la invalidez tenga efectos retroactivos a partir de la fecha en que se publicó cada uno de los numerales invalidados y a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Chiapas, que fue en el caso del artículo 181, expedido por el decreto 184, el 3 de mayo de 2023. Y respecto de los artículos 178 y 183, se surtirá efectos retroactivos respectivamente el 11 de octubre de 1990 y así como las reformas del 18 de diciembre de 2009. Es cuanto, señora ministra. Gracias. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Yo estoy de acuerdo con el capítulo de efectos, salvo por la invalidez por extensión. Lo digo porque si este alto tribunal, bajo la figura de un sistema normativo, decidiera invalidar todo aquello que comprende, posiblemente quedaríamos fuera del alcance que nos faculta a declarar esta invalidez por extensión, que no es otra disposición, sino el artículo 41, fracción 4 de la ley reglamentaria. En este sentido, la norma habilita a este alto tribunal a dejar sin efectos o invalidar normas cuya dependencia resulte evidente contra la norma efectivamente combatida, cuya dependencia resulte evidente contra la norma efectivamente combatida. En este sentido, la disposición nos establece que cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Esto obedece a la lógica de que invalidada la norma que abre un camino normativo cuyos supuestos inciden respecto de otras, evidentemente tendrá como consecuencia el que las que dependan de ella tengan que ser también invalidadas. No podríamos suponer que, habiendo invalidado el núcleo, los accesorios que siguen a él puedan conservar validez. Más el sistema normativo es una concepción bastante más amplia que la que refiere la fracción 4 del artículo 41, en donde estrictamente la hace depender de su vinculación estrecha y su nota de validez. En esa medida, si bien pudiera considerar que las razones que aquí se dan coinciden con las de una norma no combatida, pero no podría derivarla de su dependencia. Si esta fuera el nuevo modo de resolver, entonces tendríamos que en cada caso analizar cuál es la parte del sistema normativo e invalidarlo todo. La mecánica, por ejemplo, de algunos impuestos implica un sistema normativo y esto supondría entonces que, eliminada algunas de sus disposiciones, tendría que alcanzar a todas. De suerte que si considero que la invalidez por extensión depende naturalmente de la vinculación y dependencia de una con otra, esto no se surte, estamos invalidando una disposición que precisamente derivó del cumplimiento de una sentencia en un tema de exclusión de una sanción penal. Y esta nada tiene que ver con los otros dos dispositivos que se pretende anular, por más que resultaran inconstitucionales por sus propios méritos. De suerte que solo hice esto para explicar por qué en esta ocasión no estaría de acuerdo con la extensión de invalidez. Gracias, señora ministra presidenta. ¿Alguien más? Ministro Pardo. También en el mismo sentido, aunque pareciera que no tendría mucho sentido invalidar la norma impugnada sin invalidar la que establece el tipo penal principal, creo yo que en este caso requiere necesariamente de que el legislador local vuelva a legislar. Creo que el hecho de hacer extensivo los efectos de la invalidez
del artículo donde se establecen las eximentes de responsabilidad, pues genera que no haya ningún tipo de regulación sobre estas conductas, aun cuando fuera de los plazos que el propio proyecto establece, que fue a lo que se refirió el ministro González Alcántara. Entonces, yo también en este punto, y porque desde luego la validez de la definición del tipo no depende del artículo que establece las eximentes correspondientes, estaría en contra. Gracias. Gracias, ministro Gutiérrez. Yo estoy a favor, pero sí me parece que tenemos que establecer una obligación al legislador para volver a legislar. Me preocupa que dejaría de hacer sentido el artículo 179 que regula el aborto forzado, por ejemplo. Me parece que una obligación al legislador sería lo adecuado en una situación como esta. Gracias, ministro. Gracias. ¿Alguien más? Yo también traigo, yo estaría de acuerdo con la invalidez del 181 y por extender los efectos al 183, como lo sugiere el proyecto, para realmente darle un sentido práctico conforme al 141 de la ley de la materia y conseguir lo que se pretende con esta sentencia. No comparto que se extiendan los efectos de invalidez al 178, porque esta se trata nada más de una definición y, a mi juicio, debe prevalecer para poder sancionar la conducta prevista en el artículo 180, entonces el 178 con el 180. Y también considero que debe extenderse los efectos al 179. Sí. Ministra. En el mismo sentido, o sea, yo creo que se deben de invalidar, o sea, por extensión, los artículos 179 y 180. Tome voto. Y yo no creo que el 180 se deba invalidar porque es el que sanciona precisamente a los médicos que realizan la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la persona gestante, de tal manera que yo creo que eso debe mantenerse como una causa de un delito. Por otra parte, sí considero que puede ser conveniente, si ustedes así están de acuerdo, en que se haga una expresión de obligación al legislador para que legisle al respecto y deje aclarado pues los puntos básicos de la propuesta, en el sentido de que se debe reconocer a las personas gestantes, a la mujer, que tienen derecho a interrumpir el embarazo. Tome votación, por favor. Tome votación. Sí, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto modificado. Señor ministro González A Alcántara. favor del proyecto modificado y con lo que aceptó el ponente. Señora ministra Esquivel Moza. En contra. Señora ministra Ortiz Alfa. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra de la extensión de efectos. Señora ministra Ríos Farjat. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Núñez Potosí. Yo voy a votar en los términos que expresó la ministra presidenta. Estamos declarando la invalidez del artículo 181, por extensión me parece que es el artículo 183, que es la penalización a la interrupción voluntaria, pero el 178 define el delito de aborto. El delito de aborto subsiste cuando no se reúnen los requisitos que el propio legislador señala. Y desde luego con el proyecto, con la modificación aceptada por el ministro ponente. No sé si fui claro, Sí, secretario. señor ministro. Perdón, también el 179, ¿verdad? Igual que la ministra presidenta, Sí, tendría sí. de consecuencia.
pero no el 178, que es la definición. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto, pero en contra de la extensión de efectos. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto por la invalidez del 181 y extender al 183. No comparto la invalidez del 178, porque este define la conducta del 180 que mencionó el ministro Aguilar en cuanto a médicos que sin consentimiento de la mujer embarazada le practiquen el aborto. Y también estaría por la extensión al 179. Señora vicepresidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a la propuesta de invalidez por extensión, existen 5 votos en cuanto a extenderla respecto del artículo 178. Por lo que se refiere al artículo 183, existen 7 votos por la extensión respecto al 183, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, del señor ministro Pardo Rebolledo y del señor ministro Pérez Dayán. Y al parecer también se expresó votación sobre la propuesta modificada en cuanto a vincular al Congreso del Estado de Chiapas, en relación con la cual existe una mayoría de 8 votos. Si puedo considerar al señor ministro Pérez Dayán dentro de esa, sí, es una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza y del señor ministro Pardo Rebolledo, o salvo. En relación con el exhorto para volver a legislar, estoy de acuerdo. La vinculación. La vinculación, perdón, sí. Entonces serían 9 votos en cuanto a la vinculación. No se alcanza la extensión de efectos, de invalidez de efectos, ni del 178 ni del 183. Quedaría así ya definido. Sí. ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Sí, ¿verdad? Es necesario agregar un resolutivo en el que se vincule al Congreso del Estado de Chiapas para el efecto de que legisle en relación con las eximientes previstas anteriormente en el artículo 181, me parece. No sé si se va a fijar algún plazo. Perdón, presidente. Yo creo que la vinculación sería para que legisle en el sentido del proyecto, del estudio del proyecto. Porque si solamente lo reducimos al artículo 181, ese ya fue materia de un amparo previo y ya incluso hubo una reforma. Entonces yo creo que es en relación con el contexto completo que establece el proyecto para darle congruencia a esas eximentes si es que se van a establecer o se van a dejar algunas. Perdón, del plazo no sé si se... Pues no sé si propondríamos una en relación con los periodos de sesiones del Congreso del Estado, que se haga a más tardar en el próximo periodo de sesiones que celebre el Congreso Estatal. Debe estar ya en sesiones. Y la notificación cuando se notifique la sentencia para que sepan las consideraciones que rigen. 6 meses. Próximo. Bueno, propone el señor ministro González Alcántara que fueran 6 meses. Podría ser cualquiera de las dos circunstancias, ya sea en el próximo periodo de sesiones, no en el que está surtiendo efectos ahorita, sino en el próximo. A más tarde. O en el periodo de 6 meses. Tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro Ortiz Ortiz. Por favor. De los 6 meses. 6 meses a partir de poner la obligación para el próximo periodo, los 6 meses. Próximo periodo.
Señor ministro González Alcántara. La obligación a partir del próximo periodo. Del engroso. Y de que reciban el engrose correspondiente. Sí, desde muy luego. bien, contado a partir de la notificación de la sentencia. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra. Señor ministro Ortiz Salf. En el mismo sentido que el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Señor ministro Aguilar Morales. Que la obligación sea a partir en el próximo periodo de sesiones del Congreso. A partir de la notificación del engroso. Sí. Señor ministro Pardo Rebolledo. Igual. Señor ministro Ríos Farjat. A partir de la notificación de la sentencia hasta el próximo periodo de sesiones, pero si se hace antes es mucho mejor. Señor ministro Lainez Potisek. Va a estar en el siguiente periodo de sesiones, sí. Señor ministro Pérez. Siguiente periodo de sesiones. Señora ministra presidenta Piña Hernández. A más tardar en el siguiente periodo de sesiones. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos en el sentido de que se vincula al Congreso del Estado de Chiapas para legislar en los términos precisados en la sentencia, a más tardar en el siguiente periodo de sesiones, a partir de que se le notifique el engrose. Bien. El segundo resolutivo también tendría cambios porque quitamos la extensión de efectos, ¿verdad? Desaparece la extensión de efectos. Con estas precisiones consulto si podemos aprobar los puntos resolutivos en votación económica. A ver, el ministro Pérez de Perdón, ¿cómo quedaron los puntos resolutivos, señora ministra? Con gusto. El primero es procedente y fundada. El segundo se declara la invalidez del artículo 181, invalidez que surte efectos retroactivos al 4 de mayo de 2023. El tercero es la vinculación al Congreso del Estado de Chiapas para el efecto de que, a más tardar dentro del periodo de sesiones siguiente al momento en que se le notifique el engrose, legisle en los términos precisados en la sentencia. Gracias. Y el cuarto, el publix. Consulto, ya se retiró la ministra Esquivel. Sí. Entonces, consulto si podemos aprobar los puntos económicos en votación económica de los presentes. Queda aprobado este proyecto en los términos precisados y decidido en definitiva este asunto. Continúe, por favor. Sí, señora ministra presidenta, se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 58/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, demandando la invalidez del artículo 14, fracciones octava y novena de la Ley de Ingresos del municipio de Hidalgo de dicha entidad, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y con los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez del artículo 14, fracciones octava y novena de la Ley de Ingresos del municipio de Hidalgo, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2024, expedida mediante el decreto 610, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 22 de diciembre de 2023. Tercero, la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en los términos precisados en el considerando octavo de esta determinación. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Ministro ponente, por favor. Gracias, ministra presidenta. Este asunto es uno más de los que ya se han resuelto recientemente en este Tribunal Pleno. El 45, 48, 52, 53 y 57, todos de 2024, en donde se impugna los cobros de derecho por expedición de permisos para construcción y remodelación de pozos dedicados a la extracción de hidrocarburos. La propuesta en este proyecto es similar a las que ya han sido aprobados, con la particularidad que en este caso la invalidez es en relación con el artículo 14, fracción octava y novena de la Ley de Ingresos del municipio de Hidalgo, Estado de Coahuila. Y desde luego se harán las modificaciones que ha determinado este Tribunal Pleno, incluyendo la eliminación de la exhortación al Congreso local. En esos términos es que se pone a su consideración. Gracias. Gracias. Como bien refirió el ministro ponente, este asunto es semejante
a los que hemos estado analizando y donde cada uno de nosotros ya expresó separación en algunas cuestiones y congruencia. Podemos repetir las votaciones de los que estamos presentes en este asunto en votación económica, se los consulto. Entonces quedan reiteradas únicamente las votaciones de los presentes y pregunto si hubo algún cambio en los resolutivos. Ninguno, señora ministra presidenta. Gracias. Los podemos aprobar en votación económica. Quedan aprobados por unanimidad de los que nos encontramos en este salón de pleno y decidido en definitiva este asunto. ¿Tenemos algún otro asunto? Ninguno, señora ministra presidenta. Gracias. En consecuencia voy a proceder a cerrar la sesión y a convocar a las señoras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.